César Manuel Vallejos Mori, general en retiro de la Policía Nacional, presentó su renuncia irrevocable al cargo de director general de inteligencia del Ministerio del Interior. Esto luego de la abrupta salida de Mariano González del Ministerio del Interior. Vallejo Mori había sido nombrado por González el último 13 de julio, fue uno de los primeros nombres que colocó dentro de la esfera de la gente de confianza, y señaló que los motivos que lo impulsan a tomar esta trascendental decisión responden a principios éticos morales de índole personal y a su respaldo a las intenciones de carácter democrático que asumió junto al ahora exministro. Él ha sentido que la salida del ministro del Interior, Mariano González, también lo obligaba a él a abandonar, a dejar de alguna manera el cargo, porque no sentía, ¿no es cierto?, que la presencia de Willy Huerta u otro le permitiese a él mantenerse en el cargo. Fue una carta extensa la que presentó hoy el general en retiro César Manuel Vallejos Mori. Nos metemos en otros asuntos. Hay una encuesta presentada por el Instituto de Estudios Peruanos, uno de los institutos de investigación más interesantes y creo más importantes en el país, donde han trabajado personalidades muy importantes del siglo XX, y tiene unos datos que yo quisiera poner a disposición del sociólogo Jerjes Loaiza, a ver si con él podemos un poquito entender por qué esos datos, qué significan, cuál es su importancia y su relevancia. Jerjes Loaiza es un sociólogo al que seguimos, al que escuchamos y al que agradecemos que esté esta noche con nosotros en Radio Nacional. Jerjes, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto estar con usted. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Jerjes, un 60% de los peruanos, según el IEP, considera que la diferencia entre ricos y pobres aumentó en los 2 últimos años, mientras que solo un 15% considera que ha disminuido. Digamos, más allá que sea cierto, ¿en qué nota la gente o en qué puede percibir la gente que hoy hay más pobres y más ricos? Es decir, ¿cómo la gente nota que se produce una brecha social? ¿En qué lo percibe? Bien, hay dos maneras de poder entenderlo. Primero, desde el sentido común. El sentido común relacionado a la desigualdad no es algo de hoy, es algo que existe desde hace bastantes años atrás. Incluso desde el himno nacional ya se empieza a hablar de esa desigualdad constante que ha terminado pues segregando a unos frente a otros. En cuanto a los aspectos económicos o materiales que nosotros podemos distinguir, y creo que están por determinada perspectiva que tienen de la ciudad frente al campo. Las personas del campo frente a la ciudad pueden ver estas características, por ejemplo, en la televisión, en las producciones nacionales, pueden verlo de repente en las noticias, entre otras cosas. Recordemos que muchos programas sobre la industria cultural peruana tiende a ser muy, no voy a decir segregatoria, no voy a decir discriminatoria, pero sí tiende a generar muchos estereotipos. Entonces, este estereotipo termina retroalimentando más esta perspectiva desigual entre ricos y pobres. Sin embargo, la idea de ser rico, la idea de ser pobre, no solamente se vincula de ninguna manera con un aspecto económico, sino con un aspecto étnico, o sea, con el color de piel también. Entonces, ahí se ve acrecentado este porcentaje. Este porcentaje no tiene que ver solo con ricos y pobres, tiene que ver con blancos y no blancos. Entonces, ahí está también el sentimiento de discriminación, el sentimiento de estigmatización o el sentimiento con el que me autorrepresento. Y el modo en cómo nos autorrepresentamos en Perú dista bastante muchas veces de quiénes somos o de cómo nos vemos. Entonces, ahí se acrecienta este porcentaje y termina generando más polarizaciones entre unos y otros. Interesante, Jerjes. Ahora, otro dato que ofrece el IEP es que el 72% de los peruanos cree que este es un país desigual. Y yo creo que no hay que escarbar mucho para darnos cuenta que lo es. Pero cuando uno pone la lupa en el dato, Jerjes, fíjate, hay un 55% que sí considera que la grieta está muy marcada. Yo me encuentro ahí, pero en fin, no se trata de mí, sino de la encuesta. Pero me preocupa lo siguiente. Hay un 17% que indica que la brecha es moderada, un 19% que cree que la desigualdad es poca y un 6% que dice que esta problemática no existe.
Sumo 17, sumo 19 y sumo 6 y me encuentro con gente que no entiendo qué está viendo en la realidad, Jerjes, que no percibe que hay una evidente desigualdad en el país. Sí, si vemos ese porcentaje es muy parecido al de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, inclusive. Se parece bastante a esta constante, no solo en estas elecciones, sino en continuas elecciones entre los que quieren que haya un status quo, que permanezca la situación tal como está, y quienes están en contra de esto, ¿no? Quienes están en contra representan justamente más del 50%. Ese más de 50% es el nuevo público, la nueva ciudadanía que ahora vota desde 1985 y que muchas veces se ve enfrascada en un debate populista antes que un debate político verdaderamente. En este contexto, podemos darnos cuenta entonces, siguiendo esa cifra, que hay un porcentaje principalmente urbano o principalmente adecuado a determinadas lógicas, hay que decirlo, que se vinculan con líderes de opinión, que tergiversan cifras, tergiversan situaciones o tergiversan a través de su opinión, que no necesariamente es una opinión acertada en términos económicos, políticos o culturales, y terminan siguiendo lo que ellos dicen o apostando por lo que ellos señalan. Entonces, el miedo, el temor a determinada modelo o determinada manera de ver el mundo o ver el Perú es lo que los insta a decir: no hay desigualdad, estamos bien. El pobre es pobre porque quiere, y si el pobre quiere dejarse ser pobre, pues que se esfuerce. Las desigualdades en educación, en salud o desigualdades en términos económicos son prácticamente invisibilizadas, por desgracia. Y no deberían serlo, deberíamos saber cómo estamos los y las peruanas. Interesante, Jerjes. Ahora, si le hemos de alguna manera trasladado al Estado nuestra necesidad, o sea, que se ocupe de temas como justicia, salud, educación, ¿no es cierto? Según los datos del IEP, el 83% de los ciudadanos sostiene que el acceso a justicia es muy desigual. Increíble, ¿no? El 70% cree lo mismo con respecto a la salud, Jerjes. Pero hay casi un 60% que cree que, digamos, que la educación incluso no llega, el Estado no la ofrece en un 59%. Vista las cifras, y como diría Sinesio López, el intelectual, sociólogo, son cifras de un Estado semifallido, Jerjes, y lo digo con tristeza y con preocupación. ¿Cómo construyes democracia con esos números? No, efectivamente, el latinobarómetro siempre apunta a que la democracia no es algo en lo que la población cree. La población siente o cree que es la dictadura o es una suerte de militarismo o caudillismo quien va a solucionar los problemas. La democracia no se retroalimenta de un buen servicio, o en todo caso, de una ciudadanía o de una justicia para todas las personas. No hay credibilidad en las instituciones, no solo en Perú, sino en Latinoamérica. No se cree en las instituciones. Y esto resulta contradictorio porque en tiempos de pandemia, al no creer en instituciones, no creían tampoco en las recomendaciones de salud que se brindaban. En el Perú no tenemos, por ejemplo, un enfoque, un modelo intercultural de salud. Entonces, buena parte del país, no son pocos, buena parte del país no confía en esa salud de corte occidentalista o de corte científico, que es incapaz de poder conectarse con las cosmovisiones, perspectivas o puntos de vista de muchas poblaciones, tildándolas de ignorantes o de incapaces. El tema educativo es igual. No hay forma más segregatoria en el Perú y en bastantes partes del mundo, y lo han demostrado muchos sociólogos como Pierre Bourdieu, que justamente generen desigualdad, que la educación. La educación no es igual para todos ni para todas, desde la privada hasta la pública, y en la pública de la ciudad hasta el campo, y en el campo de los lugares más alejados a los lugares intermedios. Entonces ahí nos damos cuenta que las desigualdades no solamente tienen que ver con lo que yo pienso, opino, sino tienen que ver con situaciones de cómo vivo, y estos porcentajes reflejan el modo como viven muchas personas, efectivamente. Y los números no mejoran, Jerjes, porque digo, de pronto avanzamos la conversación y al final encontramos cifras más amables que nos permitan echar una sonrisa, pero el 68% de peruanos cree que los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país. Eso, en buen castellano, es una sociedad de castas, donde los ricos son los que tienen privilegio y acceso a todos y el resto no. Teníamos que ponernos a pensar qué es rico o qué para ellos es rico. Y creo que rico equivale a una persona blanca, equivale a un hombre, equivale a una persona de determinada edad, adulta. Heterosexual seguramente.
Ajá, sí. Entonces, de repente, ¿qué está en el imaginario de la riqueza? Porque la riqueza no es abstracta, y menos en un país como el Perú, que es profundamente racista, y donde las fracturas son históricas. Entonces, creo que este porcentaje no solo refleja un aspecto económico, sino también aspectos culturales, aspectos anímicos y aspectos espirituales de lo que la población siente frente a los demás. O sea, es una ausencia, una carencia de reconocimiento a lo que uno mismo es. La falta o la ausencia de reconocimiento de las personas a quienes se les pregunta se refleja en estas estadísticas que implican una mirada en la cual no somos reconocidos como ciudadanos, porque no tenemos justicia, salud, educación y además porque no estamos en los planes de perspectiva de lo que es el Perú, porque otros deciden por nosotros. Mm. Y finalmente, para cerrar, siempre me preocupa en nuestra narrativa, en nuestro lenguaje, siempre la doble moral, ¿no es cierto? La doble opinión. 8 de cada 10 peruanos, 81%, estima que si la gente pagara los impuestos que le corresponde, el Estado daría mejor servicios públicos. La SUNAT dice que no llegamos ni al 40% de los que pagamos impuestos en este país. Acá hay gente que opina que es importante pagar impuestos, pero no los paga, Jerjes. En fin, como cuando le preguntas, ¿y usted qué quiere ver? No, yo quiero que la televisión ofrezca cultura, pero cuando pones cultura, no la ven, digamos. Este doble rasero, Jerjes. Bueno, en cuanto al tema de impuestos se refiere, pueden tener que ver con dos cosas. La primera, con el hecho de quiénes son los que pagan impuestos. Entonces, yo me voy a ver como alguien muy pequeño frente a las grandes empresas dentro de lo que es una justicia fiscal que no necesariamente pagan impuestos o no los pagan a tiempo o pagan muy poco en comparación a lo que los pequeños contribuidores que somos nosotros, contribuyentes, pagamos. Entonces, de repente es una mirada de ese punto de vista, pero también está el otro punto de vista que tiene que ver con la idea de pagar más impuestos dentro de las posibilidades o las capacidades que cada uno tiene o cada uno cree que tiene. Claro. No hay todavía un debate en torno a lo que es la justicia fiscal. Cuando se ha hablado del tema, muchos han puesto el grito en el cielo, ¿no? Principalmente políticos, y no se ha hablado del tema. Pero recordemos que ese es uno de los temas que ha generado una transformación incluso política en Colombia. Las protestas han generado más de 500 muertos el año Sí, señor. pasado. Sí, señor. Esto ha generado finalmente determinado éxito, determinado por partido político. Entonces yo creo que el tema de la SUNAT, el tema de los impuestos es un tema que deberíamos nosotros conversar y debatir bastante porque necesitamos visibilizar esa situación en nuestro país. Correcto. Jerjes, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por la claridad y la precisión con la que nos das algunos alcances. Un abrazo.